La brucelosis es una enfermedad bacteriana causada por varias especies de brucela, que atacan principalmente al ganado vacuno, porcino, caprino, ovino y a los perros. Los humanos generalmente contraen la enfermedad por contacto directo con animales infectados, y en la mayoría de los casos se producen por la ingestión de leche o queso no pasteurizados de cabras u ovejas infectadas. La brucelosis es una de las zoonosis más transmitidas por los animales, y en las zonas donde es endémica, la brucelosis humana tiene graves consecuencias para la salud pública. Para entender un poco más sobre esta enfermedad, visitamos un laboratorio donde se vienen realizando investigaciones sobre esta enfermedad. Ciudad de Concepción, Chile. Este estudio viene con las primeras investigaciones que empezó a desarrollar el profesor Ángel Oñate, que es actualmente el director del Departamento de Microbiología. Y él trabajaba con brucelosis en Valdivia, durante su periodo de posgrado en Valdivia. Y Valdivia es una zona donde se produce bastante animales vacunos, bastante bovinos. Y por lo tanto el impacto ahí en esa zona era mucho más fuerte que acá, pero cuando él llegó hasta acá, hasta esta ciudad, comenzó a estudiar esta enfermedad acá, y obviamente yo me comencé a incorporar con el paso de los años, y de esa manera empezamos a trabajar en esa área. ¿Qué es la brucelosis? Bueno, la brucelosis es una enfermedad causada por las bacterias del género Brucella. Las bacterias se clasifican como familias, ¿ya? Y hay muchas bacterias que pertenecen a la familia de las brucelas. Y dentro de las brucelas hay distintas especies. La brucelosis, bueno, es una enfermedad que generalmente afecta a los bovinos. Hay diferentes cepas bacterianas que producen esta enfermedad en diferentes cepas de animales. Y obviamente depende del animal, es la cepa o el tipo de bacteria de Brucella en términos general. Por ejemplo, está Brucella abortus, que es una bacteria que infecta principalmente a las vacas, o está, por ejemplo, también Brucella canis, que es una bacteria que infecta a los perros. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, en el bovino, como el nombre lo dice, Brucella abortus, produce aborto generalmente en las hembras que están en periodo de gestación, casi en los últimos meses de gestación. Y también, por lo tanto, eso significa pérdida en lo que es masa ganadera, lo que es pérdida en lo que es producción de leche. Y lo otro es que durante esa etapa del aborto quedan miles de millones de bacterias, que generalmente las vacas, cuando se produce el nacimiento de un ternero libre, todo el resto de las vacas generalmente van y se comen los restos de la placenta. Entonces eso es inmediatamente, ¿no es cierto?, una posibilidad de infección de todo la cantidad de vacas que uno tiene en un potrero, nosotros le decimos potrero acá, y eso lleva obviamente a una infección general. Y además, si la vaca está infectada, obviamente la leche está infectada, y si la leche no está bien pasteurizada, generalmente aquí en Chile nosotros tenemos medidas de higiene y de seguridad bastante altas. Toda la leche que llega a los consumidores generalmente está pasteurizada, por lo tanto, con eso basta y sobra como para poder eliminar la brucela de lo que significa contaminación. Todavía siguen existiendo, bueno, nosotros en Chile tenemos muy poca brucelosis humana, es decir, la transmisión desde los bovinos hacia el humano es muy poco, generalmente en zonas altamente ganaderas, como en el sur de Chile, que son las zonas donde se producen la mayor cantidad de animales, donde están animales de producción, la producción de leche. Ahí a veces existe posibilidad, pero generalmente ¿quiénes se enferman? Las personas que trabajan directamente con el animal, o los veterinarios que trabajan con los animales porque ayudan al parto, qué sé yo, o a veces que si hay sangramiento y ellos generalmente van a tratar, o a veces en las carnicerías, es decir, la gente de matadero, que también puede ser a veces afectada. Pero como le digo yo, es bastante escasa. La otra posibilidad es otro tipo de brucela, que es la brucela ovis, que lo tienen las cabras o los chivos, no sé cómo se llama, las cabras. Y aquí en Chile nosotros tenemos más al norte, de Santiago del Norte, ahí tenemos una gran producción de queso de cabra. Entonces ahí el problema es que
a veces no tiene bajo control, bajos controles sanitarios, se vende mucho en la calle, qué sé yo, a mitad de camino uno pasa por la carretera, se están vendiendo quesos y ahí existe la posibilidad de poder contaminarse con quesos de cabra que están contaminados con eso. En Latinoamérica hay países que todavía sí tienen alta tasa de brucelosis por lo mismo, porque no existen controles para la venta en calle, por ejemplo, en la calle de quesos provenientes de bovino o quesos provenientes de cabra o carne a veces así, ¿no es cierto?, que no se vende así en el mercado informal y eso hace que se pueda producir una transmisión. Uno tiene que pensar en la transmisión de la enfermedad, ¿no es cierto? Y en Latinoamérica existen varios países, como comentaba anteriormente, que todavía tienen una gran tasa de brucelosis. Y también existen en Latinoamérica grandes cantidades de animales infectados con brucelosis. Entonces esa es la gran preocupación, ¿ya? Y obviamente Latinoamérica, países subdesarrollados principalmente, que tienen bajos niveles de salubridad, tienen una alta incidencia en brucela. En África, que sé yo, por ejemplo, en la parte de Rusia también todavía quedan zonas donde tienen alta brucelosis, entonces obviamente siempre hay preocupación para poder, ¿no es cierto?, ver la forma de prevenir de forma más eficiente y obviamente la forma de prevención es utilizando una vacuna. Los medios de propagación de la brucela depende principalmente del tipo de brucela. Ahora, por ejemplo, la brucela abortus, que es la que nosotros estudiamos en el laboratorio, también puede infectar humanos como hospedero accidental. ¿Qué quiere decir? Que su principal reservorio, ¿no es cierto?, son las vacas, pero que igual bajo ciertas condiciones puede infectar a los humanos. ¿En qué caso se da y en qué caso es mucho más común? Es en caso de personas que trabajan en la industria ganadera. Por ejemplo, antiguamente, personas que trabajan ordeñando vacas, si es que esa vaca está infectada, esta persona podría entrar en contacto con brucela y contagiarse. Ahora, si esa vaca, por ejemplo, produce leche y la leche no está pasteurizada, un mecanismo de contagio del humano puede ser por consumo de leche de vaca no pasteurizada que está contaminada con brucela. Ahora también una de las cosas que puede causar brucela abortus en vacas preñadas son, por ejemplo, el aborto espontáneo de estas vaquitas preñadas. Y claro, si hay personas que tienen contacto con estos fluidos, ¿no es cierto?, que se generan en este aborto espontáneo de la vaca, también puede contagiarse con brucelosis. Pero la vía de contagio depende mucho del tipo de la especie de brucela. Bueno, nuestro laboratorio es un laboratorio de inmunología. Nosotros hemos trabajado por años en lo que es el desarrollo y análisis de vacunas. Hemos probado diferentes formulaciones, lo que significa vacuna. Vacunas, generalmente vacunas genéticas, que es nuestro fuerte. Bueno, nosotros hace como 15 años atrás que estamos trabajando con vacunas ARN en un modelo, sí, en el caso de nosotros es un modelo bacteriano, ¿ya? Un modelo bacteriano que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la prevención de una enfermedad que es zoonótica, que es la brucelosis, que se transmite desde el ganado hacia el ser humano. Bueno, nosotros, más que el departamento de microbiología, el tipo de investigación que tenemos como laboratorio de inmunología molecular son dos líneas. La primera es la línea de generación de vacunas contra brucelosis y otros patógenos como salmonella o shigella. Y está la línea de interacción patógeno-hospedero, que se llama, que es una línea en la que nos dedicamos a investigar sobre cómo se defiende el sistema inmune frente a brucela abortus. Y ahí nosotros hemos encontrado algunos candidatos vacunales bien interesantes como una alternativa a las vacunas actuales que hay para la brucelosis, las cuales son, algunas son efectivas,
las que están disponibles en el mercado son efectivas para controlar la brucelosis. Sin embargo, igual mantienen algunos problemas de seguridad que hace que tanto en los animales hayan problemas de seguridad como también en los humanos. Y ahí por lo tanto son un peligro para aquellas personas que la puedan manipular y pueden correr algún riesgo de contagio con las mismas vacunas, los mismos candidatos vacunales, las mismas vacunas que existen. ¿Ya? Y nosotros, como una alternativa a esas vacunas, hemos estado desarrollando vacunas tanto proteicas como de ADN, y los resultados han sido bien prometedores, y todos estos resultados los hemos evaluado principalmente en un modelo murino, en ratones de laboratorio. Los resultados han sido bastante alentadores, obteniéndose buenos índices de protección, es decir, que nuestras vacunas de alguna manera protegen a estos animales de la infección. Nosotros somos los pioneros, se podría decir, en lo que trabajo con ese tipo de vacunas. Y somos pioneros en Chile de hace años en lo que significa trabajar con vacunas, DNA especialmente, vacunas RNA. Somos el único grupo en Chile que ha trabajado en esto. Y somos el único grupo que obviamente nosotros utilizamos como modelo experimental Brucela, porque se puede decir, ¿no es cierto?, yo estudié Brucela hace cientos de años atrás, entonces de ahí surgió el interés en la brucela y obviamente el interés en la prevención, y como contaba, ¿no es cierto?, como yo también estuve en el laboratorio de esta persona que desarrolló la vacuna contra la brucelosis, que se utiliza la vacuna RB51, entonces ahí como que me quedó la idea de Brucela y de vacuna. Y después lo único que yo empecé a ver diferentes tecnologías para el desarrollo de vacunas para poder empezar a evaluarlo. Y aquí en Chile, como decía yo, creo que soy el único que trabaja en vacunas DNA y vacunas RNA utilizando modelos de Brucela. Sí, bueno, además del desarrollo de las vacunas que hemos creado, porque son creaciones de acá de nuestro grupo, también hemos estado estudiando algunos elementos genéticos que forman parte de estas bacterias a la hora de poder introducirse en un animal, como podría ser un bovino o un humano, o estos mismos modelos que nosotros utilizamos en el laboratorio. Y hemos encontrado algunos genes que codifican para algunas proteínas. Y estas proteínas estarían involucradas en todos estos procesos patológicos que desarrolla esta bacteria. ¿Ya? Entonces, uno de los avances que hemos desarrollado es poder identificar a estos elementos. Los hemos caracterizado como factores de virulencia, es decir, elementos que participan en la capacidad de la bacteria para producir daño. Y además, gracias a esto, hemos podido entender aún mejor cómo esta bacteria finalmente desarrolla todo su ciclo de vida dentro de un hospedero mamífero como nosotros. Bueno, mi trabajo en el laboratorio se basa básicamente en estudiar dos cosas. O sea, la interacción entre dos componentes. Uno es la bacteria propiamente tal, Brucella abortus, y el segundo componente son unas células del sistema inmune que se llaman los macrófagos. Y los macrófagos básicamente lo que hacen es fagocitar bacterias y destruirlas. En términos comunes, los macrófagos se comen a la bacteria y una vez que están adentro la destruyen por distintos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que Brucella abortus tiene una capacidad para sobrevivir dentro de estas células que deberían destruirla. Brucella abortus, un pequeño porcentaje, es capaz de sobrevivir dentro de estas células, y entonces ahí pueden generar su nicho replicativo e incluso usar estas células como especie de caballito de Troya para dentro de estas células llegar a distintos tejidos y de esa forma generar una infección persistente en el tiempo. Entonces, para esto Brucella tiene distintos mecanismos y yo investigo un posible mecanismo que no está descrito, pero que yo creo que esta bacteria puede estar ocupando este mecanismo como una forma también de permanecer dentro de este macrófago y no ser destruido. Entonces, ¿qué es lo que hago para demostrar ese mecanismo? Bueno, ese mecanismo principalmente consta en una proteína que se llaman factores de transcripción. Y generalmente cuando los macrófagos quieren destruir una bacteria,
esta proteína que yo estudio, que se llama NFAT, se activa y se encuentra normalmente en el citoplasma de la célula y viaja hacia el núcleo. ¿Y qué es lo que hace en el núcleo? Da la señal para que se empiecen a expresar distintos genes que tienen que ver con la respuesta inmunológica. En el fondo, esta proteína está en el citoplasma, cuando hay una infección viaja al núcleo y activa a que este macrófago empiece a generar distintos mecanismos para matar la bacteria. Entonces, lo que yo creo o postulo es que Brucella no activa este mecanismo. Ya no activa esta proteína para bajar al núcleo, y eso lo creo por distintos estudios previos que hay bibliográficos. Pero ¿qué es lo que hago para comprobar eso? Es que por una parte tengo cultivos de mis macrófagos, de mis células macrofágicas. Y estos macrófagos, por otra parte tengo cultivos de bacterias, entonces estos macrófagos yo los infecto con las bacterias. Y por otra parte también tengo macrófagos no infectados como control. Y distintos controles. Entonces, después, una vez que tengo estos macrófagos infectados, lo que hago es lisar y tratar de obtener el material genético de estas células. Principalmente yo me enfoco en obtener el ARN. ¿Y por qué el ARN y no el ADN? Porque el ADN es normal y constante en todas las células. Todas las células del cuerpo incluso tienen el mismo ADN. Por ejemplo, una célula muscular tiene el mismo ADN que una célula, por ejemplo, del hueso o un bastocito de los ojos. Sin embargo, son células totalmente distintas. ¿Y por qué son células totalmente distintas? Porque el perfil de ARN que expresan es distinto. Es decir, en el ADN están todos los genes, pero cada célula selecciona qué genes dentro de ese ADN expresar. Y eso les permite diferenciarse en una célula, en un osteocito, en una célula muscular, en una neurona, en un bastocito, etc. Es decir, todos parten del mismo conjunto de genes, sin embargo cada uno expresa distintos genes. Entonces por eso que lo que yo hago es extraer el ARN de estas células que las infecto con Brucella y veo qué genes están prendidos y qué genes están apagados, o qué genes se expresan más que otros. Todo este ARN que yo extraje lo tengo que transformar ahora en ADN para hacer el PCR. Entonces yo este ARN lo paso a ADN y luego hago la reacción de PCR, que es la que vimos en el laboratorio que yo estaba haciendo, y que cuando se intercala en el ADN emite fluorescencia. Entonces el equipo detecta esta fluorescencia y la cantidad de fluorescencia que va a ir detectando va a ser proporcional a la cantidad de ADN del gen específico que yo estoy buscando. Entonces de esa forma yo puedo decir, sí, cuando infecto este macrófago con Brucella, ¿expresa este gen o no lo expresa? Bueno, si nosotros como laboratorio trabajamos con Brucella, con un patógeno que puede ser altamente virulento, las medidas de seguridad son fundamentales, y en este caso son uso de mascarilla, uso de delantales, uso de guantes para poder manipular los cultivos bacterianos. En el caso de un veterinario, tendría que tener precaución de evitar algún tipo de punción con el uso de algunas de estas vacunas vivas atenuadas que se utilizan para controlar la brucelosis. También es fundamental eso, tener cuidado con la manipulación de la jeringa y de las agujas. Y en el caso de la gente que tiene mascota y que podría de alguna manera su mascota entrar en contacto con orina o algún residuo de en este caso algún perro contaminado, algún perro infectado. Bueno, las personas en general, respecto a la brucelosis que afecta al ganado doméstico, por decirlo así, incluyendo a los bovinos, caprinos, porcinos, ovinos, etc., el mayor de los cuidados es tratar de evitar el consumo de derivados, en este caso lácteos, para aquellos animales que dan productos lácteos como es la leche y sus subproductos, queso, etc. Evitar el consumo de ellos si no están pasteurizados. Y lo otro sería tratar de evitar el contacto y tratar de
si es que los animales están enfermos, tratar de evitar obviamente el contacto con los fluidos, especialmente de estos animales. Sí, actualmente estamos desarrollando vacunas, pero también trabajamos en dos áreas bien interesantes, y una de ellas es el estudio de exosomas, que son vesículas de membrana que son liberadas por las células y que hemos podido observar que a través de estos exosomas se van liberando elementos que son parte también de las bacterias, es decir, de las células infectadas se van liberando exosomas y que dentro de ellos van componentes bacterianos, ¿ya? Eso es un área de estudio que estamos recién iniciando, y lo mismo ocurre con el estudio de unos ARNs. Son ARNs largos no codificantes que cumplen funciones regulatorias dentro de la célula y que en este caso creemos que podrían estar siendo modulados o afectados por la infección por este patógeno, y que finalmente podrían contribuir a que se genere la infección, que es lo que busca la bacteria. Cuando se invierte en investigación científica, sobre todo en el área de la inmunología, de la microbiología o de la farmacología, indirectamente se está invirtiendo también en salud. Porque todo lo que se haga en ciencia, sobre todo en el área de las ciencias biológicas, microbiología e inmunología, va a impactar directamente en la salud, ya sea salud animal o salud humana, que es lo más importante. Entonces, como el mensaje que me gustaría dar es que de repente las políticas públicas también tienen que apuntar también a la inversión en ciencia, y que la gente también entienda que la ciencia es súper importante. Y si bien es cierto, por ejemplo, de repente se llega a fármacos o a terapias que son muy usadas, detrás de eso hay una cantidad de investigación básica de años. Entonces es un proceso lento, pero es un proceso altamente efectivo y que es súper importante en la sociedad, y ese sería como el mensaje que me gustaría dejar.